En este video se va a explicar lo más básico de estos circuitos integrados llamados microcontroladores. Para poderlos utilizar, programar y conectar en proyectos más adelante, es necesario tener bases sólidas para saber lo que estamos haciendo, para detectar errores, para perfeccionar nuestro proyecto. Vamos a comenzar con una pequeña introducción para saber dónde los encontramos, su definición, saber de qué estamos hablando, el diagrama más básico de un microcontrolador, sus partes principales y las características que deseamos obtener de los microcontroladores para saber qué utilizar, qué no utilizar, qué mejorar. Entonces comenzamos con la introducción. Estos microcontroladores, en muchas ocasiones sin darnos cuenta, ya están presentes en nuestra vida cotidiana. Se pueden encontrar en un automóvil, en un refrigerador, en un celular, en un dispositivo automatizado que ya estamos utilizando y que no sabíamos. Al igual que cualquier producto, existe gran variedad de ellos, diferentes presentaciones, diferentes capacidades, diferentes números de pines, pero la gran mayoría de ellos obedecen a principios de funcionamiento básico y arquitecturas internas similares. Es decir, que si yo desde ahorita voy conociendo estos principios básicos o estas arquitecturas, si voy a cambiar de microcontrolador, fácilmente lo voy a ir comprendiendo porque como lo dije al inicio, tengo estas bases sólidas. Número 2. Definición. Un microcontrolador, como lo vemos aquí en la imagen, es un circuito integrado programable. Es decir, a diferencia de una compuerta lógica, por ejemplo AND, donde nosotros conectamos entradas y salidas y hace alguna función, este microcontrolador nosotros lo podemos programar. Es decir, podemos grabar órdenes, por así decirlo. Él las interpreta y hace una acción para interactuar con el exterior. Para llegar a esto está compuesto por varios bloques internos que desarrollan una función específica, es decir, como lo mencionamos, tiene una arquitectura interna que le permite esto. Entonces, en resumen, este microcontrolador es un circuito integrado que se programa y realiza acciones. Diagrama básico de un microcontrolador. Existen mucha variedad en estos diagramas, ustedes lo pueden investigar. Pero siempre que se comienza en un tema es importante ir desde lo más básico a lo complejo, para que no vayan quedando lagunas, para que quede bien comprendido. Una microcomputadora está constituida por tres partes principales: CPU, unidad central de procesamiento, memorias y sus entradas y salidas. Más adelante y a lo largo de estos videos van a comprenderlo mejor. Esto y las partes que se le vayan sumando. Pero por lo pronto ustedes tienen que tener claro que sus partes principales y básicas es esto: CPU, memorias y sus entradas y salidas. Dentro del circuito integrado, todo esto está unido mediante buses, que son conductores eléctricos internos, como lo vemos aquí abajo. Existen buses de dirección, buses de datos y buses de control. Entonces, las partes básicas son tres: CPU, memorias, entradas y salidas. Todo se une mediante buses. Como lo acabamos de ver, en el diagrama básico existen tres partes principales que a continuación se van a definir para darnos un sentido más amplio de estos circuitos integrados. CPU es el cerebro. Como sabemos, estos microcontroladores son programables. Entonces el CPU lee las instrucciones, las interpreta y ejecuta alguna acción. Dentro de este CPU se encuentra la ALU, que es una unidad aritmética lógica. Son circuitos que realizan operaciones aritméticas y lógicas elementales. Ya lo vamos a ir viendo. Entradas y salidas. Como en cualquier otro circuito integrado, son necesarias para interactuar con el exterior, para comunicarnos. Por ejemplo, en la entrada podemos conectar un sensor de humedad, de temperatura. Y en la salida podemos conectar un actuador, un servomotor, un motor, un LED.
De esta manera nos estamos comunicando. Memoria. Existen diferentes tipos de memoria en un microcontrolador para diferentes tipos de funciones. Ya lo vamos a ir analizando posteriormente. Por ejemplo, existen memorias de instrucciones, memorias de datos, memorias volátiles, memorias no volátiles. Entonces, de esta manera nos damos cuenta que estos tres dispositivos o tres partes principales que están dentro del circuito integrado se van a ir ampliando poco a poco. Pero para empezar con estas definiciones es suficiente. CPU es el cerebro que interactúa y ejecuta una acción con base en el programa que nosotros le cargamos. Entradas y salidas son con las que nosotros vamos a interactuar con el circuito integrado y la parte externa de nuestro proyecto. Memorias, existen muchos tipos de memorias que poco a poco la vamos a ir viendo. Por ejemplo, volátil, no volátil, instrucciones de datos. Finalmente, llegamos a las características deseables de los microcontroladores. Como en cualquier otro dispositivo electrónico, nosotros requerimos que ese circuito cumpla ciertas especificaciones de acuerdo a lo que vamos a desarrollar, de acuerdo a nuestro proyecto. Para los microcontroladores no es diferente. También necesitamos que se cumplan ciertas características. Número 1. Recursos de entradas y salidas. Esto se refiere a que este circuito integrado llamado microcontrolador tenga las entradas y salidas suficientes para nuestro proyecto. Es decir, que nos permita conectar cierto número de sensores, cierto número de actuadores. Que no tengamos que comprar, por así decirlo, otro más caro. Que con lo que tengamos podamos hacer nuestro proyecto. Número 2. Espacio optimizado. Como sabemos, muchos de los dispositivos en la parte funcional tienden a ser más pequeños para que la parte demostrativa sea lo grande. Por ejemplo, podemos verlo en las teles de antes, en las teles de ahora, cómo son. También podemos verlo, por ejemplo, como viene en esta imagen, en un proto. Si nuestro circuito integrado es muy grande, va a ocupar todo el proto o toda la tablilla fenólica y vamos a requerir más protos o más tablillas fenólicas para el proyecto. Y lo va a hacer más caro. Pero también el efecto visual va a ser malo o no va a ser tan bueno que tengamos muchos cables ahí. Entonces, por ejemplo, el fabricante, ¿qué es lo que hace? En lugar de hacer un circuito integrado que tenga 36 pines, hace un circuito integrado que tenga menor número de pines, que haga lo mismo, pero que en cada pin, en lugar de tener una función, tenga, por ejemplo, 2 funciones o 4 funciones. De esta manera optimiza su espacio. Número 3. Microcontrolador idóneo. Nosotros, como desarrolladores de nuestro proyecto, desde el principio tenemos que ver cuál microcontrolador vamos a utilizar. Que no utilicemos o compremos un microcontrolador muy grande para un proyecto muy pequeño o viceversa. Desde el inicio necesitamos analizar los fabricantes y los diferentes tipos de microcontroladores. Como lo dije al inicio, hay muchos de ellos y depende de nuestro proyecto cuál elegir. Número 4. De características deseables de los microcontroladores. Seguridad en el funcionamiento. Garantizar que el programa se ejecute. En muchas ocasiones, cuando nosotros programamos el circuito integrado llamado microcontrolador, no se ejecuta todo el programa. No va desde el inicio hasta el final. En alguna instrucción se pierde, por así decirlo. El microcontrolador debe ofrecer ciertas herramientas programables o en su arquitectura interna para garantizar que este programa vaya desde el inicio hasta el final sin perderse. Ya más adelante van a ir viendo a qué se refiere esta parte. Y la última, bajo consumo. Que el microcontrolador utilice poca energía, sobre todo cuando el microcontrolador está en reposo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí en el diagrama que tenemos, si no hay un pulsador, si no hay un sensor, si no hay una variable que accione un mecanismo, el microcontrolador va a estar en reposo. Entonces, en ese caso requerimos que baje su consumo y que aumente ese consumo hasta que se ejecute o se cumpla alguna acción,
alguna variable. ¿Por qué es importante esto? Porque en muchas ocasiones nuestros proyectos funcionan con pilas, funcionan con baterías, que queremos optimizar al máximo esa funcionalidad para que nos dure más y a la vez también sea más barato. De esta forma, lo más básico de los microcontroladores queda explicado, queda muy bien cimentado para que vayamos desarrollando las siguientes herramientas que son necesarias. Vimos partes muy importantes que deben de ir comprendiendo y sobre todo que no piensen a futuro, sino que quede muy bien especificado lo que estamos viendo.